bien, hermanos, estamos contentos en esta mañana que tenemos la oportunidad de poder compartir, y esta mañana pues continuamos en nuestro estudio de lo que es la confesión de fe. Esta mañana, si Dios lo permite, tenemos capítulo 3, párrafo 1, la confesión bautista de fe del 1689. Así que vamos a aprovechar para entonces así entrar. Vamos a estar viendo el primer encabezado de lo que vamos a estudiar, que es el eterno decreto de Dios. El eterno decreto de Dios es el tema que estamos viendo esta mañana. Así que vamos a estar leyendo, como quien dice, viendo el párrafo completo de lo que es el capítulo 3, pero vamos entonces a dividirlo como costumbre en diferentes secciones para poder cubrir el contenido. Así que vamos a ver esto primero, el de eterno decreto de Dios, que sería la primera parte. Voy a leer y entonces pues continuamos estudiando. Dice: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas, y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Así que ese es el cuerpo de información que vamos a estar considerando esta mañana, pero en particular vamos a hacer sencillamente hasta donde llega esta expresión donde dice todo lo que sucede. Y para poder, como que dice, dar una explicación y entrar en lo que estamos viendo, si la idea mayor estamos viendo lo que es el decreto de Dios, tenemos que tener un entendimiento no solamente de lo que el párrafo nos está apuntando, sino las razones de lo que el párrafo nos está apuntando. Entonces hay que comenzar entendiendo, número uno, Dios, que es infinito, y en su sabiduría, en su santidad, en su esencia, ha decretado desde la eternidad cada evento que ocurre. Hermano Nazario, usted está diciendo que cada evento que sucede, Dios lo ha decretado. La respuesta es sí. Hermano, sí que Dios está en favor del aborto. No. El problema es que usted está haciendo una pregunta asumiendo algo de Dios que no es correcto. Usted está asumiendo que porque el aborto ocurre, el homicidio ocurre, Dios está a favor de eso, porque en su lógica falible, usted piensa que si ocurre es porque entonces Dios es el autor de lo que ocurre, pero vamos a estudiar y ver que ese no es el asunto. Y vamos a ver también la idea de que Dios es el único ser que existe, que puede trabajar con el pecado sin contaminarse para alcanzar propósitos y decretos santos. Usted y yo no. Esa es la diferencia esencial del aspecto, lo que se dice en la teología, en el aspecto ontológico. Ontológico significa, esa palabra onto es de sí mismo, es de naturaleza misma. Dios es santo, por lo tanto todo lo que Dios hace es santo. Usted y yo no, nosotros vamos de camino a una santidad progresiva, pero en esencia nosotros, aunque hemos sido justificados por la obra de Cristo, nosotros en nuestra esencia, en nuestra carne, nosotros todavía, hasta que no seamos arrebatados en el cielo y bajemos con Cristo, nosotros no somos en ese aspecto de perfección santo, no hemos llegado a ese punto todavía. Ahora, esto significa que que nada escapa del control soberano de Dios, y su voluntad es libre y no depende de las acciones de las criaturas, hablando de nosotros, de todo ser que Dios ha creado, sino que todo lo que sucede en la historia ya ha sido decidido por su consejo perfecto. No hay accidentes, no hay errores, no hay eventualidades fuera de su plan eterno. Si ocurre, está dentro del plan. ¿Habrá algo que pase que no está dentro del plan? La respuesta es no. Pero entonces hay que lidiar este factor del pecado y la maldad. Y mientras seguimos estudiando lo vamos a ver. Vamos a enfocarnos particularmente en Isaías 46, versículo 10, como un verso clave. Usted sabe que si usted lee la confesión, tiene un sinnúmero de versos que usted puede cubrir y estudiar para hacer referencia de cómo fue cuando se escribió este texto, qué estaban pensando los arquitectos, los que estaban obviamente creando este documento. Y este es uno que creo que nos va a ayudar a entender el punto que estamos viendo, que es el decreto eterno de Dios. Isaías 46, 10. Dice la palabra del Señor, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Unas palabras del Señor a través del profeta Isaías.
Es interesante que vamos a ver este verso, porque este verso nos va a apuntar para poder sostener la idea de lo que estamos viendo en el párrafo que estamos estudiando. Ahora, quiero que nosotros entonces hagamos algunas observaciones de este texto, así por encimita en vivo, para que usted se despierte. Si no tomó café, lo toma ahorita, pero quiero que usted despierte su mente y vamos a trabajar juntos con esto. ¿Cuáles son algunas de las observaciones que tenemos de este verso que nos ayuda mejor a entender la idea del decreto de Dios? En otras palabras, que Dios tiene todo en control. Mire el texto, no me mira a mí porque yo no lo voy a poder ayudar. ¿Qué dice el verso? ¿Qué nos está apuntando? Yo diría que Dios planificó todo antes de que pasara. Correcto. La fundación del mundo ya Él dijo todo lo que va a suceder. Correcto. Muy bien. Ahora, lo que quiero que ustedes aprendan es sacar eso del texto. Porque lo que dijo Elías es totalmente cierto. El reto cuando nosotros estudiamos, esto es un ejercicio que yo tengo que hacer todas las semanas, es yo tengo que ver un verso que entiendo que está en una correlación con lo que vamos a apuntar. Pero de ese verso entonces tengo que hacer una observación para extraer y soportar el punto que quiero crear. O sea, todo lo que dijiste es cierto. Pero entonces aquí es un verso raro. Eso es lo que lo hace difícil. Hay cosas que dice que hay cosas que fácilmente usted las puede tomar. Este verso parece que no lo es. Pero vamos a hacer por lo menos 3 observaciones mientras estamos estudiando para mejor entonces entender lo que nosotros estamos viendo. Número 1, note, y esta vez se las escribí para que nadie se vaya a perder. Número 1, Dios revela su plan ¿desde cuándo? Desde el principio. Nada de lo que ocurre es sorpresa para Dios porque Él ha determinado el curso de la historia desde antes de la creación. ¿Cómo nosotros entendemos eso? Pues mire el verso de nuevo. Está diciendo que anunció, ¿qué dice ahí? Lo por venir, ¿desde cuándo? Desde el principio. Exactamente. Pero aún desde la antigüedad, antes, lo que es antiguo tuvo un principio. Entonces note que lo que nos está diciendo el profeta hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo es que este Dios es uno que ha hecho anunciar o ha declarado todo lo que Él es, lo que Él entiende, lo que Él desea, y desde la antigüedad, dice el verso, lo que aún no era hecho. Antes de que algo fuera antiguo, Él ya lo había declarado antes que estuviera en el tiempo corriendo cronológico. Pues estamos hablando del Dios, de los decretos del Dios eterno. Si Dios es eterno, esto es un aspecto de lógica, una formulación lógica. Si Dios es eterno, entonces todo lo que Dios hace es eterno. Si Dios es santo, todo lo que entonces Dios hace es santo. Por eso la Biblia nos enseña de que en Dios no hay sombra de variación. Dios no tiene oscuridades porque Dios es santo. Miren, interesante con esa idea. Por cuanto Dios es santo, su juicio es santo. Su ira es inmutable. Ahora, un nivel mayor para que estire la mente, aquellos que todavía están llegando y están despertando, es de que todos lo que nosotros consideramos atributos de Dios son iguales e intercambiables en lo que son. Por ejemplo, si hablamos del amor de Dios, entonces nosotros hablamos de la santidad de Dios, podemos hablar de la ira de Dios. El amor de Dios, porque Dios es un ser sencillo, Dios no tiene partes como los carros, como las cosas, Dios es un ser sencillo, esa es la forma que los teólogos lo han presentado. Dios es igual a sus partes. Aunque note que la palabra es difícil porque en sí Dios no tiene partes. Pero el problema es que entonces no tenemos forma de describir una idea si no usamos partes que Dios nos requiere para usar y describirlo. Amén. Dios no tiene partes. Sí, no, exactamente, lo que tenemos partes somos nosotros. Y Dios lo quiso de esa forma porque cuando entonces Él hace al hombre y más tarde usa el hombre como una metáfora, una ilustración de la iglesia, habla de un cuerpo, que eso vamos a hablar más tarde hoy en el sermón. Estamos viendo de que entonces Dios, la santidad de Dios es equivalente a su misericordia. ¿Cómo es que la santidad? Bueno, sí. La santidad de Dios es manifestada en su juicio, pero el amor de Dios también. O sea, todas las partes, todo el aspecto de quién es Dios es equitativo a sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos Dios es amor, pero usted entiende en el mundo de nuestra existencia que para yo decir, ay, es que Elvira es tan amorosa, eso requiere que yo he visto algo que Elvira ha hecho que muestra que es amorosa.
Dios no tuvo nunca que mostrarle nada a nadie y Él es amor. Ahora, una de las diferencias muy particulares cuando hablamos de lo que es la ontología de Dios, de quién es Dios en su ser, es de que Dios siempre ha sido amor. Pero entonces, ¿cómo es que Dios es amor? Bueno, Él literalmente es amor, pero lo hermoso de nuestro Dios, hablando de esta idea, tratando de hacer esta combinación para que entienda, es que Dios es amor porque en sí mismo eternamente se ha amado. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios siempre, eternamente. Juan 17, más tarde, hago una referencia para más tarde. Juan 17 lo vamos a ver. Cuando Él dice, Señor, que ellos se amen como nosotros, como tú y yo nos hemos amado, y que cuando la gente vea del amor nuestro, crean de que tú me enviaste. Entonces, la diferencia entre nuestro Dios y sus decretos, la esencia de quién Él es de que nuestro Dios es el único Dios que siempre ha amado, aunque Él es amor, pero Él perfectamente se ha amado a sí mismo. Mire qué interesante. Nosotros tenemos el problema que nos amamos a nosotros mismos, pero por razones que no son santas. Y eso cae dentro de ciertos pecados. Egoísta, narcisista, altanero. ¿Por qué? Porque esas son expresiones de que lo que yo digo es importante. Orgulloso. Dios no es orgulloso. Pero la persona que no entiende la santidad de Dios y la esencia de la simplicidad de quién es Dios va a acusarlo de cosas porque está viéndolo de un lente humanista, no de un lente bíblico, la cual nos presenta quién es Dios. Continuamos entonces, una clase por el lado porque entienda que hay mucho que extraer. El decreto de Dios es firme. Ningún poder humano o espiritual puede frustrar los propósitos de Dios. Su plan se llevará a cabo tal como lo ha. Mire el texto de nuevo, si no tiene su Biblia, háblala. Isaías 46:10, que anunció lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios hace lo que quiere porque Dios es total, dueño de toda la creación. Y cuando hablamos del decreto de Dios, tenemos que entender que eso es una realidad. Tercer punto, la voluntad de Dios es ¿qué? Léala ahí. ¿Qué es? Soberana y libre. Es totalmente autónoma sobre todas las cosas, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Se acuerda que dice que a un momento toda rodilla se doblará y toda lengua confesará? Pero está hablando en diferentes lugares, cielo, tierra, bajo la tierra. Todo lo que existe en la creación es sujetado a la soberanía de Dios y su soberanía es una libre. Dios no está respondiendo, nadie puede coger a Dios como verdad, nadie puede venir a aterrorizar a Dios. Dios no tiembla cuando alguien llega, ¿verdad? Como los muñequitos que parece el diablo y entonces pues, Dios se pone a sudar porque es un viejo, ¿verdad? Blanquito que tiene pelo blanco, con canas. No, Dios no suda. Cristo sudó y Cristo es Dios, pero Dios en esencia, Dios no es amenazado por nadie. Es más, Dios no tiene, en realidad, Dios no tiene enemigos. Él tiene criaturas desobedientes. Pero póngase a pensar, un enemigo es una persona que puede amenazarle a usted, una persona que le puede quitar el sueño, una persona que puede darle ansiedad. Es un enemigo, una persona que usted piense y se le sube la presión así, ¿verdad? Como cuando hace un buen té y comienza a tirar, ¿verdad?, la burbujita. Pero un enemigo no le puede causar eso a Dios. Porque Él, aunque hay personas que se postulan como su adversario, no son nada. Es como que usted vaya afuera, ve un hormiguito y usted mire, ¿verdad? Adelante, hermano. Hermano, eso también lo puede ver uno en el libro de Job. Para el mundo entero, Satanás es la figura máxima del mal. Y si nosotros leemos el libro de Job con un poquito de razonamiento, cuando Dios pide cuenta, cuando Dios reúne todo su séquito, ¿verdad?, para pedir cuenta, dice que Satanás tuvo que apersonarse a rendirle cuenta a Dios. Si nosotros visualizamos, Dios se nos pierde de vista y Satanás se achica. Esa criatura tuvo que presentarse y decirle qué andaba haciendo, por qué lo andaba haciendo y para qué lo andaba haciendo. ¿Qué enemigo suyo viene a darle cuenta de lo que está haciendo? Ninguno. ¿Eh?
Es como decía un teólogo viejo, decía de que el diablo es el perro de Dios encadenado. Él es feo y tira baba y todo, como lo verá. Como el Beethoven de alto, que usted ve en las películas, el perro, ¿verdad? Que está todo así rabioso, pero está encadenado. Ese perro no hay. Y cuando Dios dice, ¡hey! Imagínense, Cristo le habla al mar, cuanto más al diablo, que tiene que venir a rendir cuentas. Una de las ideas que quiero que entienda es cuando pensamos en el decreto de Dios, es como un arquitecto que diseña cada detalle de un edificio, de que él antes de comenzar a construirlo, comienza la compañía a traer, ¿verdad?, los ladrillos, el concreto, ya hay un diseño, y aunque obreros participen en la obra, gloria a Dios por las compañías que dan trabajo, el arquitecto quien ha planeado todo y quien asegura que cada parte del diseño se ejecute, así Dios ha diseñado la historia humana de principio a fin y nada sucede fuera de su plan. Nada. Nada, ni lo bueno ni lo malo. Y usted, pero hermano, todavía no hemos arreglado la situación de si, ¿verdad?, Dios quería, de que Dios es el que está detrás del aborto, Dios está detrás del tráfico humano. Dios no está detrás de eso. Pero hermano, ¿cómo usted entonces va a reconciliar la idea de que Dios ha decretado todas las cosas? Pero no hay problema, su pregunta es válida. Vamos a contestársela. Dios es el único ser que usa el pecado de sus criaturas para alcanzar los decretos santos de Él. Amén. Ese es el asunto. Por eso la maldad existe y comenzó con Adán y con Eva. El pecado, Dios lo usa y lo ha usado para revelarnos la necesidad de un Salvador. Si no hay pecado, entonces ¿de qué sirve la ley? Pablo dice más tarde, yo no sabía que esto era malo, a menos que la ley no me lo dijera. Pero cuando la ley entonces entra, que es el perfecto, la manifestación perfecta del carácter de Dios, y usted y yo no somos perfectos, hay un contraste por la cual vemos, yo estoy mal, yo soy pecador, yo soy mentiroso, yo tengo codicia. Pero si yo no supiera la ley de Dios, la claridad de Dios, la luz de Dios no alumbra, yo ni siquiera me doy cuenta de que estoy pecando, aunque tengo conciencia. Es para el colmo todavía. No, el pecado empezó en Adán y Eva, en el mundo creado humano, pero comenzó cuando Satanás se rebela. Correcto. Los efectos toman lugar cuando Adán y Eva pecan, que fue cuando Dios dio la orden. Dijo, si ustedes hacen esto, esto va a pasar. Pero obviamente el origen de ello lo entendemos que sucede obviamente cuando Satanás pues se vuelve loquito y le da sus cosas, ¿verdad? Pero gracias a Dios que ahí no fue el efecto fue con Adán y con Eva. Particularmente con Adán, que es la cabeza, y a él se le dio responsabilidad total de tener que cuidar no solamente de la creación, pero de los bienes de su familia. Entonces, ahora, cuando nosotros vemos esta idea y estamos entonces entendiendo un poquito más, vimos obviamente el aspecto del arquitecto, vamos entonces a ver algunas aplicaciones de cómo es que la idea del decreto de Dios va a afectar nuestra forma de vivir, porque eso es muy importante. Aquí no meramente estamos para hacernos la cabeza más grande, sino poder hacer nuestra obediencia delante de Dios más grande también. Entonces la pregunta que podemos hacer, ¿vives, hermano, hermana, como si tu vida dependiera de tu propio control o confías en el plan perfecto de Dios, incluso cuando no lo entiendes? Hago la pregunta, ¿por qué? Porque muchos cristianos confían en sus propios planes. Y no es malo hacer planes, haga planes. Si usted no está haciendo planes, usted está planificando a perder. Usted hace planes o está planificando no prosperar. Usted hace planes o está planificando en seguir en su pobreza, en su enfermedad. Tiene que hacer un plan, tiene que hacer algo que es intencional. Creyendo, obviamente, estas personas que hacen sus planes, que su futuro depende de sus esfuerzos, pero el control último está en Dios. Número 2. ¿Te frustra pensar que Dios ya ha decretado todo lo que sucederá? Hay personas que no pueden dormir por esta razón. Hay personas que dicen, no, yo creo que Dios lo puede todo, pero Dios no ha decretado todas las cosas. ¿Por qué? Porque en su conciencia la idea es esta, de que si ya Dios tiene control de todas las cosas, me presenta a mí como una criatura impotente. Aplauso al que llegó a la conclusión. El problema no es que Dios sea soberano, es que usted no quiere aceptar que es impotente. Ese es el problema.
Entonces, ¿por qué es importante entender eso? Bueno, porque la soberanía de Dios puede ser desconcertante porque nos desafía a soltar el control que pensamos tener. Hermano, ¿qué significa eso? Yo tengo planes, ¿verdad? Financieros, tengo planes educacionales, tengo planes de familiares, tengo planes de verdad con mis hijos en diferentes aspectos. ¿Será que no debo tener planes? No, yo no dije eso. El problema es que cuando usted cree que porque hizo un plan, Dios se tiene que someter a su plan. Ese es el problema. Hay personas que dicen, no, hermano, yo toda la vida he sido una persona bien saludable, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien, pero entonces se enferma. O Dios le trae una enfermedad. Y se rebelan con Dios. Pero Señor, yo que he hecho tu obra y he hecho para aquí, para acá, y yo como bien y duermo bien y yo hago todo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Pues yo le dio la gana. Hermano, por eso no suena. Mire cómo la cosa se pone mala. Pues es que eso no suena justo. Uy, usted se está metiendo en un territorio muy oscuro. Porque ahora sin darse cuenta, usted está juzgando la justicia, la cual es santa y proviene de Dios. El problema, hermano, recuerda algo, el problema no es hacer la pregunta. El problema es correcto, es el corazón que hace la pregunta. Si usted entiende que Dios es todo eso y usted ama al Señor, usted puede hacer la pregunta bajo el entendimiento que honestamente Dios no le tiene que contestar nada. Y cuando no se lo conteste o le dé la respuesta que usted no quiere, usted no se puede molestar. Eso es parte del concepto del decreto de Dios. Pasemos entonces a nuestro siguiente punto, que es Dios no es que el autor del pecado. Que seguimos la idea de lo que estamos hablando. Miren entonces conmigo, seguimos esta parte del capítulo 3, párrafo 1. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo. Aquí vamos a ver este concepto que es un poquito, le va a continuar el reto, porque estamos hablando de la existencia de un Dios santo que es separado y de humanos que no son santos y les cuesta el aspecto de la santidad de Dios. Ahí está donde está la fricción nuestra. Pero entonces vamos a explicar lo que estamos leyendo. Aunque Dios ha decretado todas las cosas, esto no significa que Él sea responsable del pecado. Aquí es donde entonces los ateos o nuestros amigos, ¿verdad?, que no creen en la palabra de Dios porque no tienen ojos para ver a Cristo. Ustedes lo que están haciendo es un argumento circular. Como Dios existe, yo creo en su palabra dice que existe, yo creo en Él. Es un argumento circular. Pero no todo argumento circular es una falacia si el argumento circular que estamos haciendo es el argumento del Dios soberano. Es a causa de ese Dios que usted existe. Pero claro, de una mente pecaminosa dice, no, tú dices que Él existe porque Él dice que existe. Es un argumento circular, no hay problema. Mira, la Biblia no está dando evidencia de que Dios es Dios. La Biblia dice, en el principio creó Dios. Asume que usted tiene razonamiento básico y entiende que hay Dios. Tal vez usted no sepa quién es Dios, pero está diciendo que hay Dios. Y porque hay Dios, es que la gente quiere adorar a sus dioses y los crean. Todas las civilizaciones lo vemos. El hombre tiene una necesidad de siempre someterse y adorar a algo. El problema es que cuando Dios no se le revela al hombre, el hombre adora aquello que se asimila a sí mismo. Porque su limitación no es una que no es santa. Es una que es restringida a su humanidad y su pecaminosidad. Continuamos entonces. Dios permite el mal, pero no participa en él, ni lo causa. Su santidad permanece intacta y aunque el pecado ocurre dentro de su plan soberano, el pecado ocurre dentro de ese plan, es producto de la maldad de las criaturas y no de la naturaleza santa de Dios. Aquí es donde siempre está el problema. Y tenemos que entender de que no es un problema. El problema es que usted no entiende a Dios. Y ese problema es suyo, no es de Dios. Y el problema es nuestro porque nosotros somos restringidos al tiempo. Dios no. Dios es ilimitado, yo no. Dios es infinito, yo no. Entonces, si yo estoy tratando de razonar un concepto de filosófico, teológico, ontológico de quién es Dios en mi mente que es limitada, usted se le va a acabar la gasolina, se le rompe la transmisión. O sea, no va a pasar. Pero de todas formas la Biblia te está hablando. Mire conmigo entonces Santiago 1:13, que vamos a ver este verso, y vamos a hacer observaciones también. Lo voy a leer. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él que tienta a nadie. La palabra tentación es prueba. Y alguien diría, o sea que hermano, usted está diciendo que Dios no prueba a nadie. Bueno, no estoy diciendo que Dios no prueba a nadie, porque entendemos que hay pruebas que nosotros nos llegan a la vida y toda prueba es decretada por Dios. Pero cuando está hablando de la tentación en ese aspecto, está hablando de la misma forma como, por ejemplo, en contraste con lo que el diablo hace como con adversario nuestro. Él nos va a probar, a tentar, a apelar a nuestro pecado para causarnos pecar. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Entonces, cuando alguno dice que es tentado, usted, si abunda y estudia un poquito más ¿la tentación de dónde viene? De dentro del corazón. ¿Verdad? De todas las cosas malas que usted todavía le restan y a mí también, de ahí viene la tentación. Y note que toda tentación, observación, toda tentación es basada en la realidad que usted puede cometer ese acto. Me explico. Escuche bien, ningún sordo es tentado a escuchar la música de Bad Bunny. Porque no puede escuchar. Es imposible. Ningún pillo que no tenga manos tiene la tentación de robarse algo de la tienda de la joyería. Porque no puede. Y con una pierna se hace difícil. Para aquellos que son creativos. El punto que quiero decirles es que cuando alguien habla de la tentación, usualmente siempre tiene que ver con algo que usted puede hacer. Si no lo pudiera hacer, no es tentación. Por eso en el caso de Cristo, cuando Él vino a ser tentado, usted puede pensar que las tentaciones fueron raras, pero no, fueron totalmente realistas dentro de su experiencia como el Dios hombre. Él le dijo, ¿se acuerdan en uno de los casos? ¿Tiene hambre? Pues mira, tú tienes el poder, escucha bien. Tú tienes el poder de convertir la piedra en pan. ¿Cierto o falso? No, cierto. Así que entonces aprovecha, chico, come. El problema no es que Cristo pudiera convertir piedras en pan. El problema es que Dios no lo llevó al desierto a comer. Él fue llevado por el Espíritu a estar en ayuno y a tener que encontrarse el diablo. Y el punto de esa tentación es de que Cristo como hombre tenía que lidiar con su propia carne para poder sobrepasar los deseos de esta carne, aunque él no tenía pecado, pero tenía la habilidad de tener hambre. Y cuando usted sabe que cuando la gente más mala y más fea se pone es cuando tienen hambre. O cuando tienen sueño. Usted sabe, el americano le dio un título, se ponen hungry, dicen. ¿Verdad? Que tienen hambre y están enojados. Pero en este caso, cuando vemos la idea, y hago este paréntesis porque estamos hablando de la tentación, pero vamos entonces a ver las observaciones de este verso. Lo voy a leer de una vez. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de ¿quién? De Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sabe por qué Dios no puede ser tentado? Porque Dios es absolutamente feliz en sí mismo. A Dios no le falta nada. Usted puede ser tentado porque usted cree que algo le falta y quiere tomar algo en su poder y su autoridad para satisfacerse. Dios no tiene ese problema. Veamos algunas observaciones mientras continuamos. Dios no es tentado por el mal. Su naturaleza no puede ser influenciada por el pecado, por lo que no puede estar relacionado con él. Eso es como decir, usted puede tomar un aceite bien grueso y la agua más limpia, más virgen del mundo, de yo no sé qué fuente, usted la mezcla, no se va a mezclar. Usted la puede poner en la licuadora y mire, y hace verdad bien bonito, pero déle unos 5 minutitos. Porque hay naturalezas diferentes en la forma, en las densidades de lo que es el aceite y los elementos como aceite, ese aspecto de viscosidad y lo que es el agua. La naturaleza, la forma que Dios ha creado, no pueden estar totalmente una dentro de la otra, no pueden ser fusionadas. Y en este aspecto, para dar una imagen muy mala, porque esa es la mejor que le puedo dar, Dios no puede tener contacto con el pecado. No puede. Porque Dios es luz. Y el pecado es oscuridad. Póngase a pensar, ¿cómo nosotros podemos llevar un número ilimitado de oscuridad a una luz? Estúpida pregunta, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Cómo usted va a llevarle maldad a Dios? ¿Cómo es que Dios puede coexistir con la maldad dentro de su aspecto ontológico de quién Él no puede? Porque Él es santo. 2.
Dios no tienta a las personas, aunque permite que las personas se enfrenten a tentaciones. Él no induce a nadie, esa es la palabra clave, no induce a nadie a pecar. El pecado surge ¿de dónde? Del corazón corrupto de las criaturas. El diablo puede venir a tentarlo y a probarlo. Su carne, definitivamente, lo va a seguir tentando. Pero Dios no está induciendo porque usted vaya... Dios no va a tentarlo para que vaya a pecar en contra de él. Eso no tiene lógica. Más si usted tiene el Espíritu Santo y usted es un cristiano. O sea, el Espíritu Santo no te va a llevar a, vamos a ver si eres cristiano. Eso no es así. Eso no es así. 3, la santidad de Dios permanece intacta. A pesar de que el pecado existe en el mundo, Dios sigue siendo puro, justo y ¿qué? Y santo. Eso es importante entender, porque entonces ahora consideremos algunos aspectos de cómo lo podemos aplicar. Número 1, te excusas tus pecados culpando a Dios o a las circunstancias, o reconoces que el mal proviene de su propio corazón. La gente en diferentes lugares dicen, fíjate, es que si esta situación no pasara, yo no tuviera que hacer eso. Bueno, no necesariamente. ¿Verdad? Usted puede estar en una situación que es difícil. Ahora, recuerde esto, muchos cristianos tienden a minimizar su responsabilidad moral, pero Santiago deja claro que el pecado nace de nosotros, no de Dios. O sea, si el pecado viniera de Dios, pues entonces ahí nos saltamos echando la culpa a Dios. La cual en realidad, aún si nos ponemos a pensar, rompería la idea de quién es Dios y su santidad, porque cómo es que un Dios justo, santo y puro te va a causar, como dice aquí, a inducir a pecar en contra de Él. Eso es bipolar. Eso no tiene sentido. ¿Qué haces cuando luchas con el mal en el mundo? ¿Acusas a Dios de injusticias o confías en su plan perfecto y justo, aunque no lo entiendas completamente? Yo pongo esa expresión de completamente porque hay personas que creen que porque lo entienden es una razón para obedecer. No, hermano. Hay muchas cosas que en la vida no se entienden y la palabra de Dios sigue siendo vigente. Y hay que recordar ese aspecto. Esta es una lucha constante para quienes intentan reconciliar el mal con un Dios bueno. Tercera pregunta. ¿Estás dispuesto, hermano, hermana, a aceptar que aunque Dios permite el pecado, esto no significa que Él sea responsable de él? ¿Cómo te ayuda esta verdad a ver a Dios con mayor reverencia? Y este es el asunto, es un asunto de reverencia. Es confrontante aceptar que Dios permita cosas que no entendemos, pero esto nos llama a una mayor confianza y humildad. Usted puede decir, hermano, yo he hablado con personas y dicen, mire, cuando mi abuelita se enfermó, yo comencé a ir a buscar de Dios y yo iba a todos los servicios y servía, me envolví y cuidaba de ella y mi vida cambió. Pero Dios injustamente permitió que mi abuelita muriera en un espacio de un mes. Después que yo me puse para mi número. Mi vida cambió. Es posible que haya cambiado. Nadie va a negar eso. Y es muy probable que todo lo que usted ha dicho es cierto. El problema es que si la persona no se ha dado cuenta, en realidad lo que estaba pasando, honestamente, es que usted quería ser un manipulador santo, la cual esas dos palabras no son coherentes. O quería manipular a un santo. Exactamente. Quería manipular al santo de Israel. Es importante entender, hermanos, de que nosotros hacemos las cosas o porque amamos a Dios, entendamos o no las razones por las cuales las cosas ocurren, o no amamos a Dios, pero una es una y la otra es la otra. O amamos a Dios porque Él es bueno, ¿verdad? Porque para siempre es su misericordia, dice la Biblia, y su verdad por todas las generaciones. O digo que lo amo, pero en realidad es porque quiero sacarle algo. Y estoy bajo el engaño de que yo amo a Dios. Usted no ama a Dios. Mire, si usted hay que darle manigueta, como los carros viejos, y manigueta para que usted ame a Dios, usted no ama a Dios. Sí, pasó eso fue lo que pasó con mi mamá, con mucha gente de allá de Colombia cuando ella le dio el cáncer. Como ella pues decía que cómo era posible una sierva de Dios, le sirve, le ama. Pues eso fue otra gente, no de la iglesia, ya se han ido de la iglesia. Y entonces pues comienzan con más preguntas que por qué, si es una persona que se ve que se le sirve y le ama a Dios, ¿por qué tienen que suceder esas cosas? Y entonces ahí entran las personas a juzgar
el por qué le pasa esas cosas a una cierta edad. En ese momento, milagrosamente, así, de magia, llegan todos los amigos de Job a hablar con usted. Ajá. Ah, pero es que mira, ¿verdad? So, es importante entender. Ahora, si Dios no es el autor del pecado, ¿cómo se relaciona su soberanía con nuestra libertad y responsabilidad humana? Tercer punto, entonces, vamos a ver. En este tercer punto vamos a ver qué dice ahí. La libertad humana y qué. Y soberanía. Ay, perdón, el viejo este apareció de nuevo. Estos viejos se aparecen así. Ojalá que no fuera tan persistente en la oración ese viejito así. Bueno, el tercer punto entonces, libertad humana y la soberanía de Dios. Vamos entonces a ver el aspecto del párrafo que nos apunta a eso. Permítame aquí. Ok, muy bien. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios no es autor del pecado ni tiene comunión con nadie en sí mismo. Esa parte la vimos. Vamos entonces a ver la tercera parte. Vamos a ver por aquí. Fíjate, no hice el cambio, perdónenme, pero este sí es. Dice, ni hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Entonces, cuando nosotros vemos este aspecto que estamos viendo ahora, si explicamos lo que estamos viendo, Dios, lo que queremos hacer es que Dios no fuerza la voluntad humana a nadie. No a nadie. ¿Por qué? Vamos entonces a una clase, ¿verdad?, de teología básica. Todo hombre y mujer nacen ¿en qué? ¿En qué estado? Pecado. Ok. Usted nace en un estado de pecado y usted automáticamente quiere pecar. So, en realidad, usted hacer el mal es algo natural. Si Dios fuera entonces a forzarlo a hacer lo bueno, Él estaría violando su ¿qué? Su conciencia o la voluntad suya para hacer algo que es antinatural. Dios hace algo mejor. Dios no fuerza su santidad en su voluntad, sino que Dios le da un nuevo corazón. Y de ese nuevo corazón hay una nueva voluntad. Por eso es que Dios no fuerza la voluntad de nadie. Es importante entender. O sea, Dios no hizo una factoría de robots como los carros de Tesla y entonces Dios controla a la gente, ¿verdad? Como hace la gente. No, porque si es así, pues entonces Dios controla a la gente y la gente son robots y nadie hace lo que quiere. No. La gente, créame, si no ha visto la noticia del televisor, la gente hace lo que quiere. Y Dios lo que hace es que Dios los salva, les da un nuevo corazón, saca el corazón de piedra, le da uno de carne y esa persona tiene nuevos deseos, nuevas inclinaciones y tiene una nueva voluntad. Pero lo que está diciendo es que Dios no hace la voluntad, o sea, Dios no va a hacer violencia en la voluntad de alguien. Está hablando particularmente del cristiano y del no cristiano. Ahora, el no cristiano obviamente es regido por el mundo, por la ley, lo que mata, sus deseos, sus pasiones. El cristiano obviamente es regido por el Espíritu Santo en base a la palabra de Dios. Por eso entonces Dios no tiene que hacer violencia al cristiano. Porque el cristiano es unido con Cristo. Y lo que Dios ama, usted ama. Pero aún con el mundano, Dios no forza a la gente a hacer las cosas. Nosotros no somos musulmanes, ni a las cruzadas de la Iglesia Católica Romana de los tantos años atrás, que forzaba a la gente, o te metes, o sea, eso es lo que hacían. Eso no es lo que estamos hablando nosotros. Es importante que usted entienda lo que está diciendo. Entonces, su decreto eterno incluye nuestras elecciones, acciones libres, sin que esto signifique que estamos fuera de su control. Mire qué interesante. Dios totalmente tiene control de todo, aunque parezca que no lo tiene. Ahí está la situación. No hay nada que se escapa de Él. Miren entonces conmigo este verso, Hechos de los Apóstoles 2:23, un verso muy interesante. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, aprendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Veamos estas tres observaciones y así entonces pues concluimos. Número 1, el plan de Dios incluye decisiones humanas. Usualmente los humanos no deciden bien, pero Dios incluye en su decreto santo las decisiones de personas que no son santas. Los hombres malvados crucificaron a Jesús por su propia voluntad, ¿sí o no? Sí, pero lo hicieron como parte del plan determinado que de Dios. Ahí está. Mire, eso está difícil.
Por eso dice lo que ustedes, ¿se acuerdan de la historia de José? Hay una parte muy interesante. Lo que ustedes determinaron para mal, Dios lo decretó para bien. Ahí es donde vemos el poder de Dios. Usted no sabía dónde iba la novelita. Usted no sabía dónde iba la novela, pero ya Dios fue el que la escribió. Y por eso entonces nosotros confiamos en Él. Le hago otra aplicación. Usted no sabía que iba a llegar una enfermedad, una situación financiera, una situación familiar, una situación con personas que usted habla, pero ya Dios lo sabía. Porque esa historia ya Dios la tiene escrita. Y la forma que termina no significa que usted tiene que gustarle, pero la Biblia sí en otro lugar nos dice que todas las cosas trabajan juntas, sincretizadas para bien. Pero solamente para un grupo en particular, para los que aman a Dios. Y es importante recordar, la libertad humana no contradice la soberanía de Dios. La crucifixión fue a la vez un acto libre de los seres humanos y el cumplimiento del propósito soberano de Dios. Hermano, aquí, esto es fuerte. Isaías dice que a Dios le plació quebrantar a su Hijo. Y Dios lleva a cabo sus planes sin hacerle violencia a la voluntad de hombres malos. Ellos quieren hacerlo solos. Por eso es que, gloria a Dios que hay un Dios que salva. Gloria a Dios que hay un Dios que nos cambia la mente, nos da un corazón nuevo, porque si no, usted puede seguir aportando en su pecado al decreto de Dios para dar más razón por la cual Cristo va a juzgar al mundo. Tercero, Dios usa causas secundarias para sus fines. Las decisiones libres de los hombres son usadas por Dios para llevar a cabo su decreto perfecto. Usted pensaba cuando hacía Team Marín de dos pingües, no fui, ok. Usted pensó que cuando tiró los dados, eso fue suerte. ¿Qué suerte ni suerte? Todo es Dios. ¿Usted se acuerda cuando pasó la situación con el señor Trump, que no lo tumbaron la primera vez? Mire qué cosa loca. ¿Verdad? Uy. Hay gente que son francotiradores profesionales. Pero perdóneme usted, nadie es tan bueno de tan lejos de así. Rozarle el oído. Ese tipo lo iban a eliminar. Pero ¿quién controló esa bala y esa situación? Dios. ¿Quién controla todo aspecto de su vida? Aun cuando hace las decisiones malas, Dios. Y hay que recordar de que Dios está presente y es el deseo de Dios hacer lo que Él quiere. Mire, es como, hablamos de esta idea de la libertad humana y la soberanía de Dios. Es como un barco. Aquí tiene una imagen, ¿verdad? Este otro barco parecido al Titanic. Un barco que navega hacia su destino, los pasajeros pueden cambiarse sus asientos, caminar libremente dentro del barco, ellos toman decisiones, van a velar, van a comer, van a dormir. Se ha ido a un crucero, usted sabe, si no ha ido, yo lo invito un día de esto, que me acompañe, que ya estoy, ¿verdad? Ya está al límite. De igual manera, nuestras acciones son reales, pero estamos bajo la dirección soberana de Dios que nos lleva hacia sus propósitos. Usted va a hacer todo lo que usted quiera dentro de ese barco de su vida. Pero ese barco va a llegar a donde va a llegar. Y si usted está en Cristo, vamos a hacer una conexión teológica bíblica. Si usted está en el arca que es Cristo, no importa cuánto llueva, usted no se va a mojar. Y esa es la importancia de nosotros entender estas realidades. Cuando vemos el aspecto de lo que es la libertad humana y la soberanía de Dios. Así que próximo domingo continuamos capítulo 3, párrafo 2. Vamos a orar y terminamos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por nuestra confesión. Ella es extraída de tu palabra y nos apunta a la realidad de tu carácter, lo que tú quieres para nosotros, lo que tú nos has llamado a cumplir. Gracias porque ella es clara. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu que nos da la claridad y nos da la habilidad para poder obedecerla. Bendice nuestro tiempo, ayúdanos a prepararnos mientras transicionamos para adorarte en este día, por tu palabra, en canto, en todas las cosas que nosotros tenemos en nuestra liturgia. Es porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.